Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Bien, se me ha solicitado justamente que podamos estudiar un poco de Primera de Corintios, así que vayamos a Primera de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a centrar nuestra atención desde el versículo número 18, en el primer capítulo, que establece una sola sección hasta el capítulo número 2, los primeros 5 versículos. Y puede ser porque he estado repasando mucho este texto, es que hoy hallo mucha correlación con las canciones, aunque también creo que ustedes las escogen muy intencionalmente, ¿no es cierto? Así que felicitaciones, doble felicitaciones entonces, la verdad que sí. Ahí se nota el esfuerzo y una gran bendición. Hablemos un poquito a manera de introducción de lo que está pasando en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Quisiera proponerles que ustedes van a estar estudiando largo toda esta epístola, así que solo quiero sentar las bases de lo que ustedes van a estar viendo posteriormente. Creo yo que esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios establece una combinación que es muy particular, porque por un lado está haciendo una combinación teológica, pero también está abordando el énfasis praxeológico. ¿Qué significa lo uno con lo otro? Lo teológico tiene que ver porque la primera epístola de Corintios establece algunas verdades doctrinales que la iglesia del Señor Jesucristo necesita conocer para regir justamente lo que debe ser la conducta. Toda práctica subyace una verdad teológica. Por ejemplo, hablando en el ámbito teológico, el apóstol Pablo va a empezar hablando del uso de los dones. De entrada va a mencionar los dones y posteriormente va a regular cómo debe ser el ejercicio de los dones en el seno de la iglesia. Otra de las cosas que doctrinalmente va a establecer es cómo debe comportarse la iglesia frente al tema de las cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Y ustedes van a estudiar eso posteriormente. Otro de los temas que establece es la normativa en cuanto a la Santa Cena. Por eso siempre cuando celebramos la Cena del Señor, usualmente los cristianos recurrimos a esta epístola para recordar lo que es justamente el establecimiento de la Cena del Señor. Un capítulo muy particular va a ser cuando el apóstol Pablo da esperanza y va a hablar sobre la resurrección de los muertos también. Un tópico doctrinal. ¿Usted quiere conocer sobre eso? Esta es la epístola que establece justamente esos temas doctrinales. Pero también da pautas praxeológicas. ¿Qué es lo praxeológico? Lo práctico. Cómo una doctrina aterriza en algo práctico. Si nos quedamos únicamente en la doctrina, en lo teológico, y nunca se relaciona con lo práctico, uno se puede quedar como en banda. Mucha teoría, pero cómo esto se aplica a mi diario vivir. Lo praxeológico tiene que ver con muchas cosas. La primera epístola de los Corintios, por ejemplo, va a establecer cómo debe ser la conducta moral de la iglesia, cómo debe comportarse la gente. Por ejemplo, va a colocar pautas en cuanto a la inmoralidad sexual, va a hablar de cómo resolver los conflictos en el matrimonio, porque hay conflictos en el matrimonio o no. Los que estamos casados, ¿hay conflictos en el matrimonio o no? Dígalo fuerte, ¿hay conflictos en el matrimonio? Hermanas, ustedes son más honestas las mujeres. Mujeres, ¿hay conflictos en el matrimonio? La hermana levantó la mano y dijo sí, y lo señala él. No, es por los dos. Es por los dos. Hay conflictos en el matrimonio, entonces usted quiere ver la dimensión práctica de esto. Aquí Corintios va a establecerlo también. ¿Cómo debe ser la conducta en el matrimonio? Este primer capítulo va a arrancar justamente dando gracias a Dios. Por eso fíjense en el capítulo número 1, desde el versículo 4 en adelante, empieza mencionando acción de gracias por los dones espirituales. Va a mencionar gracias Dios porque nos has dado dones espirituales. Y usted lo va a ver más adelante. La iglesia de Corintios sí era una iglesia con muchos dones. Ellos tenían todos los dones que se va a mencionar acá. Era una congregación, o en verdad varias congregaciones, donde había mucha gente muy capaz. Y la realidad es que no dista mucho de nosotros. Mire a la persona que está a su lado, mírela por favor.
Y mira el que está adelante, el que está atrás. Aparte de que le parezca guapo, guapa, es una persona capaz, ¿no es cierto? Esta es una congregación bonita, en verdad. Yo observo muchas cosas cuando voy a las iglesias a predicar y ustedes son una congregación que hacen honor a su nombre. ¿Cómo se llaman ustedes? CSBG, ¿no es cierto? Comunidad, viven en comunidad y eso es lindo. Eso habla muy bien de ustedes. Y cuando uno vive en comunidad significa que aprendimos a conocernos. Y hay gente con dones, con talentos, gente que es muy capaz. Eso es lo que pasaba con Corintios. Eran gente muy capaz. Sin embargo, estaban presentando un problema que de entrada justamente el apóstol Pablo va a tener que mencionarlo. ¿Por qué? Porque es el versículo número 10 y todo esto para sentar la base de nuestro tópico de esta mañana. Desde el versículo 10 hasta el 17, Pablo les va a abordar que hay divisiones entre ellos. Estaban teniendo separaciones. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que plantearles, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Por qué? Porque en el contexto inmediato algunos estaban haciendo partidismo. Vamos al texto bíblico. Mire lo que dice el versículo número 12 hasta el 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Apolos. Y otro, yo de Cefas. Y otros más espirituales, yo soy de Cristo. Lo que está sucediendo es que algunos decían, yo le sigo al apóstol Pablo. Otros, para no quedarse atrás, decían, yo de Apolos, que era un famoso orador del siglo I, un cristiano que tenía mucha capacidad de comunicar el evangelio. Y otros, un poquito más allá, decían, yo soy de Pedro, de Cefas, es decir, el gran apóstol Pedro. Y los que eran más espirituales decían, yo sigo a Cristo, ¿no es cierto? Solo que detrás de ese yo sigo a Cristo, la idea es yo los acallo a todos ustedes, porque si ustedes siguen a estos hombres, yo sigo al que es superior a todos ustedes. Por lo tanto, yo estoy mejor que ustedes. Igual estaban mal. Por eso es que el apóstol Pablo les va a decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué menciona el tema del bautismo? Hoy por hoy nos puede parecer un poco raro esto, pero en el mundo antiguo, la gente cuando se bautizaba, no solamente que era como un acto externo, sino que cuando uno se bautizaba, uno manifestaba públicamente una adhesión a esa causa y también a quien promovía esa causa. Por eso cuando uno se bautizaba en el nombre de, eso implicaba una convicción de que yo sigo y soy partidario de esa causa y también de quien postula esa causa. Por eso que el apóstol Pablo va a decirles, ¿acaso yo he bautizado a alguno de ustedes? Y después haciendo memoria dice, bueno, yo creo que he bautizado solo a los de tal familia. Pero después de eso, ninguno de ustedes tiene chance de decir, es seguidor mío. Porque nosotros no estamos bautizando para que nos sigan a nosotros. Porque a mí no me envió a bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio. Y todo esto sienta la base para después plantear el versículo 18 hasta el capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar brevemente, lo que se nos ha pedido meternos a hablar. Con todo esto, hermanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la locura de la palabra de la cruz. De eso vamos a hablar, la locura de la palabra de la cruz. Pablo va a sentar en esta sección que vamos a dar lectura que seguir a Jesucristo es una cosa de locos. Al menos así se lo puede percibir. Se lo percibió en esa época y también en el tiempo actual. Quisiera llevarlos a un recorrido para que se den cuenta que sí, puede parecer algo de locos seguir a Jesucristo y por eso queremos enfatizar esto, la locura de la palabra de la cruz. Vamos al texto bíblico, lo leemos y después vamos a hacer una corta oración. Primera de Corintios, el capítulo número 1, versículo del 18 hasta el capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia así, porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa es? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros
Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de nuestro buen Dios. Tómale la mano a la persona que está allí a su lado y juntos vamos a hacer una corta oración. Si es el esposo o la esposa, con más libertad, y oramos juntos. Y Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy, Señor, al leer tu palabra y luego al meditarla y poder plantearnos el reflexionar en cuanto a esta locura de la cruz. Esa locura, Señor, que para el mundo de la época en la cual el apóstol Pablo escribió les parecía algo totalmente extraño. Y hoy también nos puede seguir pareciendo a muchos algo absurdo, algo raro. Señor, danos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder explicarlo. Gracias, Señor, porque esa bendita locura es la única que puede salvar al hombre. Así nos acercamos ante ti. En el nombre de Jesucristo juntos decimos amén. Amén, muy bien. Vamos a analizar esta sección y como ya hemos anunciado, queremos hablar de la locura de la palabra de la cruz. Y hay tres verdades implícitas en todos estos versículos que le dimos lectura. Vamos a la primera verdad que se encuentra en el versículo 18 hasta el 21. Es una verdad tan elemental que es esta. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es lo que el texto bíblico nos va a establecer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué el apóstol Pablo, después de haber empezado mencionándoles que él no ha bautizado a nadie para que lo estén siguiendo a él, lleva la atención de los corintios precisamente a este punto medular? La palabra de la cruz es locura para aquellos hombres y mujeres que se pierden. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué les parece locura la palabra de la cruz a los que se pierden? Y bueno, para eso nosotros tenemos que hacer un recorderis de algunas cosas que ya la Biblia antes había planteado y por eso nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que es verdad, es una locura. Vamos a Isaías, el capítulo número 29, para recordar algo que la Biblia ya había establecido tiempo atrás. Isaías capítulo 29, el versículo número 14. Me acompañan por favor en sus Biblias rápidamente. Isaías, el capítulo número 29, el versículo número 14, va a decir la escritura así. Isaías, capítulo 29, versículo 14, dice la Biblia: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En el contexto está hablando justamente acerca de la hipocresía de Israel y cómo el pueblo de Israel
no va a poder entender aunque Dios los excite, es decir, los levante para que vean un acontecimiento especial, no van a poder entender lo que estaba sucediendo en su entorno. Se da el cumplimiento de Isaías. De una manera u otra, Pablo está en su mente pensando justamente que ahora, con Cristo Jesús, es el cumplimiento de algo que Dios ya había profetizado antes. El mundo no va a poder entender esto que está sucediendo, aunque es un prodigio, aunque es algo digno de admirar, pero el mundo no lo puede comprender porque en su sabiduría y en su inteligencia no podía calzar. Así de sencillo. Lo voy a explicar un poco más adelante. El mundo antiguo, ¿qué es lo que privilegiaba? Y vamos ahora sí a nuestro texto de base. Volvemos otra vez a 1 Corintios, el capítulo número 1, y mire lo que el texto bíblico nos plantea. Versículo número 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué es lo que el mundo antiguo privilegiaba? Privilegiaba justamente el conocimiento, y en virtud del conocimiento, la gente también llegó a caer en la idolatría. ¿Dónde se encuentra esto? Volvemos otra vez a nuestro texto de referencia de Isaías. Volvemos a Isaías, el capítulo número 29. Volvamos a Isaías, el capítulo número 29. Y mire lo que el texto bíblico nos va a plantear. Vamos a la escritura. Dice el versículo número 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad. Y en el contexto, ¿qué era la iniquidad que ellos habían incurrido? Sencillamente habían caído en la idolatría. El mundo antiguo buscaba tener una explicación a las cosas que pasaban y en virtud de aquello cayó en la idolatría. Empezaron a buscar respuestas fuera de lo que Dios les había dicho que Él era. Estaba estipulado en el Antiguo Testamento toda la normativa acerca de este Dios. Una normativa tan sencilla, una normativa que inclusive tenía un decálogo para regirse en cuanto a su conducta de vida y sus relaciones interpersonales, pero ellos buscaban algo más allá. Ese anhelo de buscar más allá los llevó precisamente a caer en la idolatría. Por eso es que en el Antiguo Testamento se va a asesorar tanto el no ir tras dioses ajenos. No tanto por el hecho de que la gente no pueda pensar y argumentar, sino más bien porque la idolatría va a conducir siempre a la rebelión hacia Dios. En esa línea de pensamiento, Isaías, vamos al capítulo 44, y mire lo que el capítulo 44 de Isaías también va a recordar. Y aquí de una forma directa, capítulo 44 se va a estipular Jehová es el único Dios. Pero desde el versículo 9 en adelante, el profeta Isaías va a decir directamente la insensatez de la idolatría. Ser idólatra es ser insensato. Una persona que decide creer en algo fuera de Jehová Dios, hablando del Antiguo Testamento, hoy por hoy, fuera de Cristo Jesús, revela su insensatez. ¿Y qué es ser insensato? Todo lo contrario a la sensatez. Una forma sencilla de entender la sensatez es hacer lo correcto, hacer lo adecuado, lo que la lógica nos establece. Un hombre es sensato cuando un hombre aprovecha bien el tiempo. Entonces voy a decirlo en voz alta. Usted es un profesional que está prosperando y usted es sensato cuando hace bien las cosas, cuando empieza a ver que le prospera a Dios en todo y la gente empieza a sonreírle, pero usted se mantiene claro, con sensatez, de que usted tiene una esposa, ¿no es cierto? Y esa esposa es la que le sonríe siempre a usted y feliz con esa sonrisa y no necesita otra sonrisa. ¿Me estoy explicando? Eso es lo sensatez. Simplemente lo sensato es establecerse dentro del parámetro adecuado. Todo lo contrario a eso es ser insensato. Por eso este texto va a hablar de es ser insensato un hombre o una mujer que sigue la idolatría. Y vean un par de versículos para eso, versículos 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo,
que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Mire lo que dice el Señor: yo hago por sí solo todas estas cosas, y desvanezco y enloquejo a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. De este contexto, el Señor está enfatizando: es absurdo el hecho que alguno de ustedes quiera ir tras la idolatría. Pero sin embargo, esto es lo que pasó en el mundo antiguo. Ahora, ¿por qué entonces esta palabra se va a volver como una locura para nosotros o para el mundo actual? Y ahora sí volvemos a Corintios, que es nuestro texto de estudio. Volvamos a Corintios. Recuerde que Corintios nos establece que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La pregunta es: ¿por qué esta palabra de la cruz va a ser poder para los que se salvan, pero por el contrario va a ser locura para aquellos que se pierden? Primero, porque, hermanos, los que se salvan llegan a darse cuenta que es imposible conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Mire lo que dice el versículo 21. Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué era el asunto de sabiduría para el mundo antiguo? Sencillamente el querer conocer más, el conocer un poco más. Y la predicación del Evangelio, Pablo va a decir, no se basa en querer conocer más. Se basa más bien en el poder de Dios para con los hombres. Ya lo vamos a explicar un poco más. Así que les parece un poco raro, pero Pablo está diciéndoles, esto no tiene que ver con cuánto tú logras conocerlo. Esto tiene que ver con el poder de Dios. Y aquí viene una gran verdad para nuestros días, mis queridos hermanos. El Evangelio no es algo que tú lo conoces mucho. Es algo que lo conoces lo suficiente, pero voy a decirlo con mucho temor y temblor. Es algo que experimentas de parte de Dios. Ojo con esto. Tengo el privilegio de estar al frente de una institución teológica y me recuerdo a mí mismo y a mis alumnos. El tema del Evangelio, hermanos, no es una cosa de mucho conocer. Es algo del poder de Dios que lo experimentas en tu vida. Y no estoy diciendo que no hay que conocer la Escritura. Los que están aquí y tengo el privilegio de que sean mis alumnos, saben que sí hay que conocer la palabra. Pero a ti no te salva cuánto tú conoces esto. Lo que a ti te salva es cuánto permites praxeológicamente que ese Señor que está hablando aquí y acá transforme tu vida. ¿Me explico? Eso es lo que hace el cambio. Cuando uno le recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y voy a decir una cosa que tal vez algunos de ustedes me van a odiar, pero tengo que decirlo. Hay gente que hace una oración. Y el hacer una oración, si no hay la certidumbre, la convicción del arrepentimiento, como después el apóstol Pablo, por eso va a entrar en el versículo número 30 con algunas palabras que son profundas en la teología, porque va a decir que Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. Todas esas palabras tienen que ver con conversión, o como algunos le llaman, el nuevo nacimiento. Un hombre, una mujer que se convierte, que nace nuevo, es una persona que experimenta la justificación, la santificación y la redención. A veces hay contextos en los cuales la gente hace muchas cosas para lograr que la gente que le escucha, hablando de un predicador, haga una oración o venga a llenar un templo. Usted puede llenar un templo de distintas maneras. Se pone a dar comida gratis. Por ejemplo, aquí decimos el próximo día domingo va a haber encebollado gratis para todos los que vengan y no sé cuántos vendrían de ustedes. Yo vengo otra vez. Invita a usted más amigos y llenamos esto. Y de pronto ahí les hacemos que hagan una oración rápida y la gente dice, ya oré, y ya es cristiano. Y de pronto hizo una oración, sí, pero no sé si de pronto ese hombre y esa mujer ha llegado a entender la justificación, la santificación y la redención.
Para eso es necesario que el hombre pueda entender que es pecador y que esté dispuesto a apartarse de sus pecados. Entonces hay hombres y mujeres que a veces pueden escuchar una oración o venir a la iglesia, y el hecho de que vengan a la iglesia no significa que usted ha nacido de nuevo. Si es que de verdad no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando digo un encuentro no me refiero a un programa, sino a que usted le entregó su vida a Jesucristo y Jesucristo ahora lo ha justificado, lo ha redimido, y eso implica que usted se ha apartado de sus pecados. ¿Me explico? Entonces mira al que está a su lado y dígale, eso es convertirse. Y ese es el nuevo nacimiento. Así que, de entrada, hermanos, hay algunas cosas aquí profundas que hacen que pueda ser percibido esto como una locura, la predicación del evangelio. Por tanto, Dios decide salvar a los que creen mediante la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque hay un poder especial que solamente Él puede hacer. Esto no es algo de mucho entendimiento. Sí, hay que razonar nuestra fe. Enseño apologética en el seminario para que aprendamos a razonar nuestra fe. Pero al final del día, hermanos, la gente no se convierte por la argumentación muy elaborada que yo le dé. La gente se convierte cuando hay poder de Dios. Y eso es algo que usted y yo no podemos hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso esta primera sección es muy especial. Va a decir el apóstol Pablo que por eso a aquel que se quiere gloriar solo puede gloriarse según ¿qué cosa? En Dios. Por eso el versículo número 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Jeremías va a decirlo muy claramente y Pablo lo tiene en su mente justamente cuando menciona esto. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. El profeta Jeremías, hablando también en este contexto en el cual está lamentándose sobre Judá, sobre Jerusalén, va a decir algo muy particular. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y va a decir así Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa dice Jeremías? Dígalo fuerte. En entenderme y conocerme. Y de entrada eso nos plantea una pausa. ¿Se refiere a este conocimiento intelectual? No. No. Que es el gran problema que a veces algunos tenemos. Usted cree que usted lo conoce al Señor porque se sabe mucho cosas de la Biblia, y así pasaba en el Antiguo Testamento también con los religiosos, conocían muy bien. Tan bien conocían que ellos le añadieron cosas para que la ley se vuelva más práctica según ellos, y lo que hicieron es más bien poner cargas que en verdad eran terribles para el pueblo judío. Esa es la realidad. Va a decir Jeremías, alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué cosa debe jactarse el hombre que quiere jactarse? El que quiere alabarse, en conocerlo al Señor. ¿Y cuál es la evidencia de conocer al Señor? Que Él dice que hace misericordia, que hace juicio y justicia. En otras palabras, el indicador no es alábate tú porque te conoces el Antiguo Testamento de memoria, o porque conoces la Torá de memoria, o porque puedes discriminar muy bien el uso de estas palabras. No, alábate en conocer la misericordia del Señor. Y para conocer la misericordia del Señor, uno tiene que entenderse que usted y yo, todos somos pecadores. En otras palabras, el hombre que más experimenta la misericordia del Señor es el hombre que más puede conocerle un poco al Señor. Porque no está hablando de un conocimiento intelectual. Está hablando de poder de Dios en su vida. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces pégale un codazo al que está a su lado. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, primera verdad, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esto es raro para los que se pierden, porque no pueden entender esto. No tiene que ver con el asunto de cuánto yo sé, tiene que ver cuánto yo soy en Él, cuánto yo he aprendido a conocerlo e intimarlo. Y pensé mucho durante estas semanas
¿cuál es el mejor ejemplo para graficar esto, hermanos? Porque a lo largo de la historia de la cristiandad es tan difícil poder explicar la esencia de Dios. Y yo creo que siempre la Biblia nos da los mejores ejemplos. Creo que el mejor ejemplo es siempre otra vez volver al matrimonio. ¿Sí? Voy a pedir de aquí de las parejas que están una de ejemplo para que ustedes se den cuenta. Aquí están. Sí lo conocen a él, ¿no es cierto? ¿Quién lo conoce? ¿Saben cómo se llama? Francisco. Entonces vamos a decirle al contar 3. Hola, Francisco. 1, 2, 3. Hola, Francisco. Muy bien. ¿Saben quién es la hermana que está a su lado? ¿Cómo se llama? Raquel. Muy bien. Pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a Francisco? Ya, ustedes lo conocen a Francisco. Muy bien. Si ustedes dicen que lo conocen, ustedes saben qué comida le gusta, el día de su cumpleaños, ustedes saben cuándo está molesto, ustedes saben las luchas internas que él tiene, ustedes saben las cosas que lo hacen feliz, también las cosas que lo amargan, ¿no es cierto? Y ustedes conocen también los momentos feos de su vida que ha vivido, me imagino, ¿cierto? Pregunto otra vez, ¿cuántos de ustedes conocen a Francisco? Pero con toda seguridad sí hay una persona aquí que lo conoce más que ustedes y que yo. No 100%, pero sí lo conoce más que ustedes. ¿Quién? Raquel, usted sí lo conoce, ¿no es cierto? Usted sí sabe todas esas cosas. Cuando él dice, no me pasa nada, pero sí le pasa. ¿O no? O él dice, no, mi amor, todo bien, estoy feliz, pero usted anda con ansiedad y usted sabe que anda en algo, o sea, algo le pasa, porque usted lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Muy buena respuesta. Ahí dice, ¿por qué lo ama? Uno puede amar a alguien y no lo conoce. Ella vive con él casi todo el tiempo, dijo, ¿no es cierto? Lo ha visto en las buenas, las malas, la convivencia lo lleva a conocer. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de ser uno con Cristo, nos habla de eso. Solo mientras más tú estás con Él, y ojo lo que voy a decir que va a sonar como feo, no estamos con el Señor solo cuando venimos a la iglesia. Y con esto no estoy diciendo no vengan. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento de Dios habla de intimidad con Él. ¿Me explico? Solo cuando hay intimidad se conoce. Entonces, aquí Raquel con Francisco se vieron, se enamoraron y empezaron a pasar más tiempo juntos. Y cuando ya se unieron como marido y mujer, son una sola carne, hay más intimidad y se conocen más profundamente. Tal manera que Francisco sí puede saber todo lo que hay en el corazón de ella y puede dolerle también lo que le pasa a ella porque son una carne, ¿no es cierto? Por eso Pablo va a decir, grande es este misterio, mas yo lo digo de Cristo y la iglesia, el misterio de estar unidos. ¿Me explico? Habla de intimidad. Así que usted quiere conocer a Cristo, tiene que tener intimidad. Primera gran verdad. La segunda gran verdad es esta. La palabra de la cruz es contradictoria. ¿Por qué? Porque muchos anhelan lo extravagante. Quiero explicarle esto. Volvemos otra vez a Corintios y note que el texto bíblico nos va a decir que es una locura. ¿Pero por qué? Vamos a ir al versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. ¿Qué es lo extravagante? La palabra extravagante, hermanos, se la puede definir de algunas maneras, pero básicamente es una palabra para definir a aquellos que están buscando algo y por esa búsqueda se apartan de lo común y eso los lleva a caer en cosas que son raras, que son extrañas. Son extravagantes, ¿por qué? Porque conduce a comportamientos, a conductas, a modas o a ideas que los llevan fuera de lo habitual. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos muy intencionalmente que ser sensato es mantenerse en algo que está establecido, en este caso de parte de Dios? A algunos les gusta ser excéntricos. Me topé alguna vez con un muchacho que le gustaba siempre ponerse unos vestidos medio raros allí. Y lo hacía por ser excéntrico. Y dice, pastor, es que yo soy excéntrico. Y le digo, pero ¿sabes qué es la palabra excéntrico? No la sabía. Bueno, excéntrico, por lógica, fuera del centro. Entonces, mi abuelita decía que le gusta llamar la atención, punto. Las abuelitas eran sabias, ¿no es cierto? A ese le gusta llamar la atención. Son excéntricos. Gente que le gusta estar haciendo algo fuera de. Es un adjetivo que va a escribir aquello que se aparta de las normas, costumbres o el centro habitual.
lo que es poco convencional. Y vuelvo otra vez ahora al texto bíblico. La palabra de la cruz es contradictoria. ¿Por qué? Porque hay muchos que buscan lo extravagante. Mire el versículo número 22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Es el resumen que hace el apóstol Pablo. Los dos extremos de extravagancia. Por un lado, los judíos querían señales. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, ellos siempre enfatizan eso. ¿Qué señal habrá? De hecho, a los discípulos del Señor Jesucristo no se les había salido eso del chip de la cabeza, que ellos también le decían a Jesús, bueno, ¿qué señal va a haber de tu venida? Danos esto, esta es la señal. Y miren, hermanos, porque a los hombres nos gustan señales, por eso es que siempre estamos buscando a ver qué hay. También enseño la escatología, ya son más de 2 décadas enseñando escatología, y siempre la gente pregunta, bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la venida del Señor Jesucristo? Y digo, pero ya está ahí, en la Biblia está. Y está clarito. ¿Qué cosa? ¿Que el día y la hora? Nadie lo sabe. Pero como nos gustan las extravagancias, ser excéntricos, sí, pero lo que pasa es que en el reloj de Dios, Israel, pastor, y ya Israel ya es un solo estado. ¿Y cuánto falta en reloj de Dios? Cuando hubo la pandemia, me invitaron a mí y a alguien de México para un debate sobre esto y nos decían, en el reloj de Dios, ¿cuánto falta, pastor Pablo? ¿Cuánto falta? Y yo siempre digo, depende de qué escuela, pero lo más seguro es que quién sabe. ¿Quién sabe? Al menos yo creo que va a pasar esto primero, así que antes que pase eso, pues no va a haber nada, tranquilos. Pero queremos señales, porque así somos los seres humanos. Desde tiernos en todos nos gusta. Usted quiere declarársele a una chica y quiere saber qué señales hay de que le gusta, ¿no es cierto? De tener señales. Así eran los judíos, querían señales específicas para ellos creer. Y por eso les va a parecer raro todo lo que pasa con Jesús. Pero por otro lado están los griegos, y los griegos quieren sabiduría, porque para ellos todo tenía que tener una lógica. Y al tener lógica, algo que les parece contrario es algo ridículo. Por eso Pablo va a decir, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué esto es tropezadero para ambos grupos? Va a ser tropezadero justamente para los gentiles, para los judíos, perdón, y a los gentiles les va a parecer locura. ¿Por qué tropezadero? Porque en el Antiguo Testamento había una norma bien establecida, hermanos. Deuteronomio, capítulo 21, y me acompaña rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio tenía una norma que era algo que los judíos lo tenían muy grabado en su cabeza, y esto para ellos era absurdo, poder creer o considerar sencillamente que puede haber alguna bendición a través de esto. Es inaudito, no puede ser, no puede ser. Deuteronomio 21, 22 va a decir así, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así de sencillo. Dios dijo que el que muere en un delito así, primero es un perverso, para que lo maten de esa manera. Y segundo era maldito. Así de sencillo. Porque maldito por Dios es el colgado. Y Jesucristo fue, ¿cómo fue? Colgado. Así que si usted y yo fuéramos judíos de esa época, aún ahora, y nos dicen, miren, Jesucristo es el Mesías, aquí hay una incongruencia. Y es imposible aceptar esto, porque aparentemente Dios se está contradiciendo. Él dijo que era maldito un maleante, un malhechor que muere de esa manera, y se estipuló, no lo dejen tanto tiempo colgado, y Jesús muere allí. Así que esto es absurdo. Pedían otro tipo de señal. Para los griegos también era una cosa tonta, absurda, porque los griegos no creían en la resurrección del cuerpo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando después en Hechos, él va a estar allí en el Areópago de Atenas discutiendo y les va a mencionar este tema, algunos filósofos, concretamente allí los epicúreos, se van a burlar de eso. Se van a burlar porque dice, está hablando tonterías. Porque para ellos, después de muerto, ya no había más nada. El espíritu es el que vuelve a Dios, cualquiera que sea Dios, y el cuerpo es lo malo, se queda acá. Pero que les hablen de que este cuerpo sí es importante y va a resucitar, porque Jesucristo también murió y resucitó, era absurdo. Entonces,
Los unos en su lógica se burlan, los otros en cuanto a señales les parece absurdo. Por donde quiera que se lo mire está mal. Pero el problema es porque ellos no han logrado entender qué es el poder de Dios. ¿Qué es este poder de Dios? Y ahí, antes de ir a esa tercera verdad, Pablo les va a decir muy directamente, lo insensato, y volvemos otra vez a Corintios, lo insensato, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿A qué se está refiriendo? Lo insensato de Dios aparece como este absurdo de que Él está dispuesto a morir, cuando el texto bíblico nos plantea que es maldito el que muere. Y resucitar parece algo tan absurdo. ¿Y cómo es que el Dios, creador de todo, va a morir? Esto es un absurdo. Esto no tiene sentido. Por eso Pablo les va a decir, lo insensato de Dios va a ser más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden comprenderlo. Que este Dios escogió así de esa manera hacerse presente entre nosotros para que ninguno de nosotros pueda glorificarse, pueda gloriarse ante Él. Y cuando yo pensaba en esto, decía, siempre Dios ha buscado que el hombre entienda que lo insensato de Él siempre va a ser mucho más sensato que nosotros. Lo que nos parezca débil en cuanto a señal siempre va a ser más fuerte que nosotros. Por ejemplo, cuando hablo de apologética con mis alumnos, les enseño como en Job capítulo 38, usted anótelo y lo busca después, lo lee con calma. En Job 38, el 1 al 7, cuando Job está en su punto más alto de crisis. ¿Por qué? Porque sus amigos no han podido explicarle por qué él sufre. Y él dice, yo no he hecho nada malo. Y en verdad no había hecho nada malo, hermanos, no había hecho nada malo. Así que finalmente va contra Dios. Dios, o sea, ¿por qué haces esto si yo no he hecho nada malo? Y Dios, en el capítulo 38, lo confronta con su insensatez. Le va a decir cosas tan sencillas como, Job, ya que tú crees que sabes más que yo, está bien, dime dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo. Dime cómo lo hiciste, cómo lo hice, cómo tendí cordel sobre el mundo, sobre qué bases lo puse. Y mire, le está diciendo sobre qué bases flota. Pero él se da cuenta de su ignorancia y al final termina diciendo, me callo la boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la gran verdad? La mucha sabiduría del ser humano jamás va a alcanzar a dar explicación a la gran pregunta de los porqués de la vida, hermanos. Y esto no es que nos deja desvalidos a nosotros, no, hermanos. Hay porqués que vamos a encontrar respuestas, otros no. Simplemente basta saber que Él en su sabiduría, Él sí lo conoce y tiene el control de su vida. Usted puede estar pasando una situación muy complicada y de verdad no es culpa suya. Y dice, ¿por qué pasó esto? Pero Dios tiene el control de su vida. Y aprender a confiar así en el Señor es una de las cosas más difíciles que hay, porque la lógica del ser humano siempre nos pide una razón. O sea, usted pecó, la hizo mal, está bien, por ese pecado está sufriendo. Así de sencillo. Yo le hice a algunos alumnos hace unos días atrás, Santiago nos dice que cuando alguien está enfermo, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? Entonces, recuérdame tu nombre, hermano. Cristian. Cristian está enfermo. Un ejemplo nomás, Cristian. Y lo llevan al médico y nada. Entonces van los ancianos a cumplir la Biblia, ¿no es cierto? Dice que llame a los ancianos, únjalo con aceite y oren por él. ¿Y qué más dice? Y si hubiera cometido pecados y él se arrepiente, le serán perdonados, ¿no es cierto? Porque estamos pensando posiblemente algo hiciste. Entonces, Cristian, si has pecado ante el Señor, arrepiéntete. Y él dice, Señor, sí, perdóname todo, pero yo no he hecho nada. Van a la esposa, hermano, ¿usted sabe algo que haya hecho ese hombre? Dice, hasta donde yo sé, pero ella lo conoce, no ha hecho nada, ¿no es cierto? Si alguna cosa, hermano, ustedes saben, arrepiéntanse, porque puede ser que la enfermedad es por pecado, ¿no? Es lo que pasaba con los amigos de Job. Y le echamos todo un galón de aceite y él sigue enfermo, hermanos. Y decimos, está en pecado, arrepiéntete de tu pecado. Cristian dice, Señor, ya pido perdón, pero en verdad no he hecho nada. No he hecho nada, ¿no es cierto? Y al final del día, solo Dios sabe. Y puede simplemente estar glorificándose en la vida de Él, punto. La tendencia nuestra es encontrar el porqué. Pero algo, si has hecho algo, y es difícil, hermanos, a veces eso. Simplemente
lo insensato de Dios es más sensato que nosotros. Y también en cuanto a señales, Juan 2, lo leen después con calma, el capítulo 2 del 7 al 9, hay una señal poderosísima que hace el Señor. Y aún así la gente no cree. Transforma el agua en vino. Ustedes investiguenlo después y eso es inaudito. Esa es una señal, pero una cosa extraordinaria, hermanos. Es una cosa que en cualquier momento o época en la historia de la humanidad, eso rompe todo. Porque esto no puede pasar, así de sencillo. Pero seguían pidiendo señales los judíos, pero ya les dio algunas señales. El asunto está en que el hombre y la mujer, que en su corazón no quiere creer, hermanos, aunque haya la señal que haya, no va a creer. Así de sencillo. Porque le parece absurdo o le parece locura. ¿Me explico? Así de sencillo. Entonces, volvemos otra vez al texto bíblico y mire lo que el versículo número 27 va a plantear. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A qué se está refiriendo? Él mismo escogió un método que era despreciable, para que nadie se pueda jactar en que por su buena conducta alcanzó salvación, sino a través de creer en ese que murió en la cruz. Y eso ya estaba puesto desde antes, hermanos. Sí, aun cuando el pueblo salía y en algún momento fue atacado por unas víboras, ¿se acuerdan? Tenían que mirar hacia un madero, algo que estaba allí, y no era lo que estaba allí, sino la acción simplemente de mirar y creer que ese Dios los podía salvar. Así mismo. Así que el problema no es el madero, es la actitud del corazón. Y quiero decirlo con este ejemplo en voz alta, hermano. Estaba pensando yo cómo ilustrar esto de que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer a lo que es fuerte, a lo que es inteligente. En coherencia con esta primera verdad, hermanos, que no es conocerlo a Dios intelectualmente, sino experimentarlo, todos y cada uno de nosotros somos pecadores y nacemos en pecado. Y solamente Dios puede limpiarnos de todo nuestro pecado. El problema es que nosotros nos olvidamos de que el pecado es una realidad que está allí. Y quiero ponerles esta ilustración para que usted se la lleve en su mente, en su corazón. Y me perdonan si les ofendo con esto que voy a decir. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido un bebé alguna vez? Un bebé. Allá hay un bebé. Sí, bebé. Todos nosotros fuimos bebés alguna vez. Solo que nos olvidamos. Cuando uno tiene un bebé, uno le pone pañales, ¿no es cierto? ¿Por qué uno le pone pañales al bebé? Y todos sabemos, solo que es feo decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no sabe ir al baño, una forma diplomática de decir que el niño, ¿qué hace? Se ensucia, ¿no es cierto? Punto. Así es. Imagínese un niño cuyos padres son despreocupados y el niño ensució el pañal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiarle el pañal. Pero no le cambian el pañal. ¿Qué hace el niño? Llora. Y los psicólogos van a decir después que con eso ya empieza el niño a traumarse y todo, y ahí le preguntan a Cristian. Después él les puede ayudar para ver cómo se soluciona todo eso. Pero el niño está ahí llorando, ¿no es cierto? Porque lleva horas o de pronto días abandonado allí, ¿no es cierto? Sucio. ¿Cómo se le quita eso al niño? El dolor y toda la angustia que tiene, la ansiedad que tiene en ese momento. Limpiándolo, cambiándole el pañal y limpiándolo, ¿no es cierto? Y el niño deja de llorar, ¿no es cierto? Miren, hermanos queridos, todos ustedes y yo somos como ese niño. Así de sencillo. Con pañales sucios. Que el único que nos puede limpiar es Cristo Jesús. Algunos el pañal es más grande. Otros el pañal es más pequeño. Pero todos, hermanos, la dañamos en algún momento. ¿Me estoy explicando o no? Y solo cuando usted puede entender, de verdad, sí la ha dañado, usted entiende por qué lo vil y menospreciado del mundo escogió a Dios. Porque mientras más el hombre le conoce en su experiencia y sabe, Señor, yo estoy aquí, es porque tú has decidido amarme a pesar de, porque vil y menospreciado del mundo, porque yo no valgo mucho.
Usted se pone a pensar las veces que usted ensució el pañal y usted se da cuenta que, ok, si no viene Cristo, ahí seguiría usted. Ahí seguiría con su pañal sucio. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que mire el que está a su lado. Dígale, solo Cristo es el que puede limpiarte. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es vil y menospreciado. O sea, ¿cómo es posible que Él escoja hacer eso? Porque ninguno de nosotros estamos limpios ante la presencia del Señor. Unos más, unos menos. Pero todos estamos en pecado. Y la tercera y última verdad es que la palabra de la cruz es poderosa en el Espíritu. ¿Por qué es poderosa en el Espíritu? Y vamos a explicarlo rápidamente para ya no cansar los males. Miren lo que dice desde el capítulo número 2 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Pablo, que sí podía ir con todo eso, decidió ir tranquilo. Es más, va a ir con miedo, porque ustedes van a ver después justamente cómo fue que se fundó. En Hechos capítulo 18 aparece cómo él predicó el evangelio allá. Y acuérdense que era gente muy inteligente, tenían todos los dones. Así que si tienen todos los dones y pueden hablar en lenguas y tantas cosas, no se dejan sorprender por un Pablo. Por eso Pablo va tranquilo, va hasta con humildad a decir, no fui con excelencia palabras para que por una gran oratoria los voy a convencer. No, porque entre ellos había también antes un Apolos, que ese era un buen orador. Así que el evangelio no es la capacidad de comunicar algo, hermanos. Y en el seminario les enseñamos a los alumnos homilética, ¿no es cierto? Que es como hacer un bosquejo, como hacer un sermón. Y hay alumnos y alumnas que son mejores que otros. Hay unos que son elocuentes para hablar y predican muy bonito, ¿no es cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Hay gente que se para a predicar y usted dice, qué bien, qué elocuente. Pero al final del día no pasa nada si no hay el poder de Dios. Y voy a explicar qué es ese poder de Dios. Otros, a veces para predicar el evangelio, son tan versátiles que le explican muy bien y usted dice, le entendí. Cuando enseña, cuando predica tal hermano, de verdad que le entiendo, pero es como que hace ahí un dibujito, ¿no es cierto? Así son algunos, gloria a Dios. Pero igual, si no hay el poder de Dios, no pasa nada. Lo que usted recibió es una bonita explicación. Yo a veces le he predicado a mucha gente y he utilizado mucha oratoria, frases para comunicarme y no pasó nada. Y otras veces le he predicado a gente así como dándole un dibujito bien sencillo, bien explicadito y tampoco pasa nada. Y pronto viene alguien que no posee tanta oratoria ni tanta capacidad de explicar y llegó y en 5 minutos explicó el evangelio y la gente se convirtió. Y usted va como sintiéndose frustrado y ¿ahora qué? Simplemente es poder de Dios. Es una variable interveniente que usted no la puede manejar. Solamente se dispone a él. Y mire lo que hace el apóstol Pablo. Por eso dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A ese Jesucristo que murió en la cruz, que parece locura, que es lo absurdo, ese les voy a hablar. Solo de eso. Solo eso. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Claro, porque le está hablando a gente complicada. Miren, tan complicados eran estos hombres que por eso después llegaron a tener problemas y pecados terribles. Y por eso Pablo pone una base doctrinal. En esa misma iglesia, ojo, había uno que tenía una inmoralidad sexual y convivía con su madrastra. Así de grave. Pero nadie decía nada. Porque eran tan inteligentes, tan duchos, que podían hasta tergiversar todo y falsificarlo. Ese era el grupo en el cual Pablo les iba a predicar. Así que se propone no hablar con elocuencia, simplemente hablar la palabra del Señor. Y va a decir el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y aquí viene, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sencillo. ¿Qué mismo es esto de la demostración del Espíritu y de poder, hermanos? Demostración del Espíritu. Cuando me ponía a investigar días atrás sobre esto, llegaba una verdad que me recordaba a mi mamá. Mi mamá ya está con el Señor. Y mi mamá no fue una mujer que estudió mucho. No estudió mucho. Tuvo la escuela y después de la escuela no tuvo más allá. Yo he tenido la bendición, porque ella se esforzó y mi papá también de estudiar mucho, gracias a Dios. Y cuando yo a veces me sentaba a explicarle textos bíblicos que me parecían muy complejos y cogía así abordajes
exegéticos y todo para explicarle. Ella, ya. Y al final me decía, Pablito, usted puede conocer mucho. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero yo creo lo que dice mi Señor en su palabra, punto. Y yo cogía, tiene razón, mami. Y dejaba de lado todas las cosas, la Biblia dice tal cosa, así es, punto. Así es sencillo. ¿Qué es esto de demostración del Espíritu y de poder? Básicamente, esta demostración del Espíritu, haciéndole un análisis exegético, es la convicción interna que solo Dios puede producir en el corazón de quien escucha. Punto. Así es. La convicción de pecado, de necesidad de salvación, que solo Dios provoca en el corazón de quien escucha el Evangelio. Eso usted no puede hacer. Por mucho que haga señales y usted Dios lo utilice, ¡wow! Oró por alguien, se levantó los muertos. Señal terrible, ese sí es un hijo de Dios, hay que creer lo que dice, pero usted no provoca eso en el corazón de nadie. Así de sencillo. Eso es el Espíritu de Dios. Con o sin señal. O usted está predicando el Evangelio muy elocuente y todo, igual solo el Espíritu de Dios provoca esto en el corazón del hombre que le escucha, esa convicción interna. ¿Me explico? Por eso puede haber gente que viene a las iglesias y está ahí sentada y escucha, y escucha, y escucha, y escucha. Y sabemos que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Pero está escuchando y sale a hacer la misma perversidad que ha venido haciendo. Punto. ¿Me estoy explicando? Porque eso es algo que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y cuando uno se confronta con esa verdad, no significa que yo no me preparo para comunicar el Evangelio, que no debo vivir en santidad, que no debo ser instrumento en las manos del Señor. Sí, Dios lo puede utilizar poderosamente, pero al final del día, usted no hace nada, sino el Espíritu de Dios está ahí presente. Y por eso usted debe orar cuando va a visitar a alguien, hablarle del Evangelio, Señor, que tu Espíritu toque el corazón. Y va a utilizar los mecanismos que tú das, las herramientas, sí. Pero cuando el Señor quiere tocar a alguien, ¿lo toca con tus herramientas o sin tus herramientas? Punto. Cuando Dios me lo recuerda de vez en cuando, con cosas como esas, que Él utiliza a alguien que no tiene tanta conocimiento, ni tanta elocuencia, ni nada, es para simplemente recordarnos que Él es el que lo hace, hermanos. Espíritu de Dios, punto. Y la otra, poder de Dios, dunamis, ustedes lo saben muy bien, esa capacidad divina que solamente Dios hace para transformar la vida de las personas. Punto. Esa capacidad viene de Dios. No la hacemos nosotros. Tampoco es por fuerza de los hombres. Dios es el único que cambia. Hay gente que viene a los pies de Cristo Jesús e inmediatamente el Señor lo salva y lo cambió. Y de adentro hacia afuera usted sabe que ya no es el mismo. No porque le digan. Después le enseñan la doctrina, lo que tú dices o lo que dice la Biblia que eres en Cristo Jesús. Eres nueva criatura, la sal de esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos enunciados bíblicos doctrinales. Pero ese hombre, mujer, experimentó el poder de Dios y sabe que algo pasó adentro y ya no es el mismo, punto. Ya no es el mismo, ya no es el mismo. ¿Lo han vivido, hermanos? Y usted sabe y ya, si era chismoso, ya no es chismoso. Era un hombre adúltero, pero algo adentro se cortó, se fue, poder de Dios. Era una mujer que, no sé, era terrible en el barrio y ya no lo es. Y ahora quiere salir a conversar con la gente y le da vergüenza que había sido tan mal usted, pero algo pasó adentro. Eso no lo cambia la iglesia, hermanos. Voy a decirlo con temor y temblor, eso no lo cambia ningún programa. Ningún programa. Y yo sé que algunos de ustedes me van a odiar por eso, pero no lo cambia ningún programa, hermanos. No lo cambia ningún programa. Podemos tener los programas en la iglesia. Yo mismo serví en una congregación donde teníamos Celebra la Recuperación y un poco de cosas. Y está bien. Y está bien. Está bien. Porque los seres humanos necesitamos acompañamiento. Pero la verdad es que cuando el hombre y la mujer experimenta ese poder de Dios, algo cambió en su vida. Punto. Algo cambió en su vida. ¿Alguien dice amén? Algo cambió en su vida. Viene y le entrega la vida a Jesucristo, Señor, yo y Dios sí. Y claro, usted me dice, pastor, pero unos necesitan acompañamiento y ir de poquito a poquito. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque esta es una verdad que no es de acá. Se lo sienta el Señor.
se lo experimenta. Y otra vez el matrimonio es uno de los mejores ejemplos para eso. Usted está con su esposo o con su esposa. Le voy a preguntar a las mujeres, porque ellas siempre son más honestas, ¿no es cierto? Y son mejores. Entonces, las esposas. Levanten la mano las esposas. Las esposas. Levanten bien la mano para verlas, ¿no es cierto? Pero no la baje. Todavía no la baje. No la baje porque es grave lo que voy a preguntar. Muy bien. Están casadas, ¿no es cierto? Muy bien. Bajen las manos las que han considerado traicionar al marido. Yo les dije que es grave, ¿no es cierto? Todas la mantienen en la mano levantada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Jamás lo harían, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el hombre más bonito. Pregunto, ¿porque no se lo merece? De pronto, yo no lo sé, tal vez su esposo sí se lo merece. Humanamente hablando. ¿No es cierto? Humanamente hablando. Pero si usted está en Cristo Jesús, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? ¿En temor al marido, lo que le espera después? ¿Por qué? Bajen la mano solo a aquellas que nunca lo harían, independiente de lo que sea, porque aman a Cristo y no quieren deshonrar a Cristo. ¿Sí? Ahora sí bajen la mano, hermano. Pues no quieren deshonrar a Cristo. Esa es la cosa más fuerte. Usted dice, Señor, por ti. Este hombre se lo puede merecer. Terrible. Pero yo no voy a deshonrarte a ti jamás. Me estoy explicando. Solo cuando se lo conoce a Cristo. Por eso, hermanos queridos, cierro con esto, ¿no? ¿Es locura el evangelio? Sí es locura, hermanos. Es una locura. Pero no tiene que ver con señales, no tiene que ver con la sabiduría. Tiene que ver con conocerlo a Cristo. Y después tiene que ver con que usted le permita a Cristo que ese poder de Dios se manifieste en usted, en su vida. Yo he experimentado eso en algunos momentos. Yo creo que alguna vez les conté de un amigo mío, que es el pastor Carlos Varela. Y él por muchos años fue el que dirigía evangelismo explosivo a nivel de toda América Latina. Un hombre que entrenó a mucha gente con técnicas de evangelizar, etc. Un evangelismo nato. Y un evangelizador también nato. Terrible el hombre. Y yo recuerdo cómo en esos años yo le discutía, le decía, sí, lo que pasa es que tú aprovechas cuando la gente está con miedo. Y cuando la gente está con miedo, ¿quién no quiere escuchar el evangelio? Entonces estábamos de viaje y en Panamá hicimos un recorrido y estábamos allí en el aeropuerto y una chica estaba nerviosa frente a él y él la ve y le dice, ¿su primer vuelo? Dice, sí. Ah, ya. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Se imagina que se cae el avión? No diga eso, señor. Sí, y podría caerse el avión y morimos todos. Pero sin embargo, yo sé a dónde me voy si me muero. ¿A dónde? Y le habló de Cristo. Le habló de Cristo y la muchacha hizo una oración de fe. Yo le decía, sí, pero está con miedo. O sea, yo tengo mis dudas ahí, porque con miedo, ¿quién no? Dice, no, Pablito, todo momento es para predicar el evangelio, pero recuerda, me decía, tú no haces la obra. Es poder de Dios. Es la locura del evangelio. Tú solo predicas y Dios toca con su espíritu. Bueno, luego estábamos allí mismo en la República Dominicana y la gente come muy rico allí, hermanos, y son grandotes, grandotes. Un hombre como de unas 200 libras se acercó ahí a pedir una comida y él le dice, oiga, ¿y qué tal es esto de acá? Y ahí le dijo el hombre, ah, ya. ¿Y a usted le gusta el pan? Me encanta, dice este señor. Pues yo conozco un pan que es el mejor pan del mundo. Le digo, ¿dónde? ¿Cuál? ¿Aquí en la República Dominicana? No. Ese es un pan del cielo. Y yo dije, ya sé por dónde vas. Y le empezó a hablar del pan que cayó del cielo. ¿Cuál es? Cristo. Y otra vez le habló de eso, de su necesidad, y lo llevó a Cristo Jesús. Ya regresábamos en el vuelo y hacía calor ahí en el avión. No, había un problema ahí con esto del aire. Así que un joven se sentó acá. Yo estaba justamente en la ventana y Carlos en la mitad. Y este joven empieza molesto a decir, qué calor, qué irresponsables. Entonces mi amigo le dice, sí, yo sé un lugar, un día donde va a haber un calor más profundo, más intenso. Le digo, ¿qué es el lugar? El infierno. Entonces, ya no me venga con sus cosas de religión. Y yo pensé, aquí te quiero ver, pues. Esta es la vida real. Un hombre molesto que no quiere nada. Y yo me quedé dormido, hermanos. Me quedé dormido, así, al rato. Cuando Carlos me golpea, me dice, Pablito, sonriendo, dice, te presento a nuestro nuevo hermano en Cristo Jesús. Y este hombre estaba llorando. Yo después
Le dije, Carlos, nunca más te cuestiono. Sí, todo momento es preciso para crear el Evangelio, porque me has ayudado a recordar que no soy yo. Es la locura del Evangelio. Es el Espíritu Santo con poder que toca. Y ese era el momento, y Dios lo tocó, y le digo, ¿pero qué le dijiste después? Me dijo, no, solo le dije, mira, tú necesitas de Cristo Jesús en tu corazón. No sé lo que te está pasando, pero el único que te puede salvar es Cristo. Y el muchacho empezó a llorar, y el resto fue historia. Y uno se piensa, pero eso también pude haber dicho yo, ¿no es cierto? No es fuerza, no es su capacidad, es la locura del Evangelio. ¿Me estoy explicando? Ore conmigo ahí donde nos encontramos. Ore conmigo.